En este video veremos desde un inicio cómo generar una curva eh, de Lorentz y calcular un índice de Gini que es útil a veces en la estimación de niveles socioeconómicos. Para hacerlo, nos vamos a la ENIG 2020, lo vamos a hacer para 2020, Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares, que está hecha con base en los criterios de la Conferencia de Canberra, que define para todos los países las metodologías adecuadas para medir pobreza, ingreso y todo lo referente. Nos vamos a microdatos y vamos a jalar la sección de la encuesta de ingreso. Como los ingresos son de las personas, se añaden un, en un archivo que es el concentrado. Entonces abrimos el concentrado y lo descargamos. Yo lo he abierto en una carpeta llamada concentrado. Entonces abrimos el archivo. em, y vemos ya abierta la información. Tenemos aquí el ingreso corriente que es trimestral. Este lo subrayamos. También vamos a usar el folio de vivienda, el folio de hogar, para cuando lo queramos cruzar con la información de niveles socioeconómicos por hogares, y el factor de expansión. Todo lo demás lo vamos a borrar. Comenzamos a borrar las demás columnas, aunque traen información muy interesante, los vamos a borrar. Y esto es lo único que nos queda. Vamos a hacer la estimación por estado, por lo tanto vamos a agregar una columna en donde vamos a poner cuál es el estado, y para eso vamos a usar la función izquierda del folio de vivienda con dos posiciones, y eso nos da la clave del estado. Le ponemos de nombre estado, y ahora sí comenzamos. Lo que tenemos que hacer primero es ordenar por estado, pues queremos el índice de Gini por estado y ordenados del más pobre al más rico. Eso es muy importante para hacer el índice de Gini. Entonces seleccionamos todo. Obviamente esto para grandes datos es mejor hacerlo en otro tipo de software, pero para irlo comprendiendo el Excel es, yo considero que la mejor herramienta. Vamos a ordenar esto de forma personalizada, primero por estado, y luego agregamos un nivel para ordenar por ingreso. Es decir, vamos a acomodar a todas las personas desde la que menos ganó hasta la que más ganó por cada uno de los estados. Y vamos a decirle que todo lo que parezca número lo ordene como número, porque los estados parecen números. Y ahí están. La familia que menos reportó ingresos en Aguascalientes, que es el estado 1, lo hizo con 1,800 pesos en el trimestre, y así vamos avanzando. Mm, La persona que más reportó ingresos en Aguascalientes lo hizo por esta 697,000 pesos
trimestrales. Vamos a visitar un momento la Wikipedia para ver cómo funciona el índice de Gini. El índice de Gini nos dice qué tan mal distribuida o bien distribuida para alguien que tiene mucho dinero está el ingreso en una población. Y entonces tenemos la X, que es la horizontal, por ahí va corriendo la acumulación de la población y en Y la acumulación del ingreso. Entonces, en una sociedad perfecta, bueno, que creemos que sería perfecto eso, ¿no? Que la mitad de la población que estuviera aquí tendría la mitad del ingreso y el 100% de la población el 100% del ingreso y el 1% de la población el 1% del ingreso. Es decir, todo el ingreso estaría distribuido con esta línea de equidad perfecta. Lo contrario es a lo que se le llama línea Robin Hood, que sería esta línea, es decir, el contorno derecho inferior del cuadrado, que no tuviese ninguna curva, querría decir que el 0% lo tiene el 99% y el 100% lo tiene el 1%, como en un feudalismo quizá. En realidad casi siempre está intermedio y se van generando curvas, y entre más se acerquen a una recta, estaremos pensando que es una sociedad que reparte mejor sus recursos de ingreso entre la población. La forma de medirlo es viendo qué proporción tiene el área de A sobre el área del triángulo. Pero como esto es una medida relativa, entendemos que es 1 por lado, por lo tanto el área del triángulo es de 0.5 y como vamos a obtener el índice de Gini, el coeficiente de Gini es cuánto mide el área de A entre el área de A más B, que es 0.5. Entonces, aquí está la fórmula de Gini, que aunque parece muy complicada, no lo es. Me dice que, bueno, yo para medir un área tengo las posibilidades del cálculo integral, pero estas curvas no tienen una función específica. Por lo tanto, no puedo integrarlas. Tengo que integrarlas de forma geométrica con el sistema de Riemann. Ese sistema es generar pequeños rectángulos y ver cuánto miden los rectángulos. Estos rectángulos son esos. Xk más 1 menos xk es lo que mide un rectangulito que determina un grupo de población que gana lo mismo. Y si esto decimos que es ingreso, va a haber unos que van a ganar 1,000 pesos y hay mucha gente que gana de 0 a 1,000, entonces forman el ancho de un triangulito. Y la elevación es cuánto ganan. Y entonces podríamos hacer una sucesión de rectángulos. Supongamos que nos quedó esta distribución, entonces recordemos que aquí está el ingreso, digo la población, y acá está el ingreso. Entonces, determinada población genera determinado ingreso. Y supongamos que hacemos rangos donde decimos, pues esta gente gana de tanto a tanto, y luego esta gente gana de tanto a tanto. Pueden ser equidistantes o no, no importa, ¿no? Bueno, ahí no me ajustó muy bien la curva, perdón. Eh, y así, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo, vamos viendo cómo generamos rectángulos. Aquí está muy defectuoso, pero es solo un dibujo. Y aquí lo que vemos con la fórmula que nos regala Wikipedia es que xk más 1 menos xk es el grosor de cada
rectángulo. Es decir, aquí tenemos xk más 1, porque es el k-unésimo x, y este es eh, xk más 1, perdón, y aquí es simplemente xk. Y así nos vamos hasta el número de rectángulos que hay. Pero en y tenemos lo mismo, porque estos rectángulos tienen alturas y también se puede representar así, como yk-ésimo, y el siguiente es el yk-ésimo más 1, y así. Entonces resulta que el área que podemos representar aquí con verde de cada rectángulo es igual a la base, que es el xk más 1. Este es su índice, pero se ve muy grandote, menos xk por la altura, que es en el mismo sentido el y-ésimo más 1 menos el yk. Esta, así podemos representar el área de cada uno de los rectángulos. Es lo que vemos aquí en la fórmula de Gini. ¿Y a qué se refiere esta sumatoria? A que hay n rectángulos, empezando por el k, que es igual a 1, y va a sumar todo lo que, todo lo que hacen, y le va a restar 1 porque es el área del cuadrado total que los incluye. Y en valor absoluto eso lo definimos como el índice de Gini. Ahora, en nuestros datos, ¿cómo representamos esto? Pues aquí tenemos la población, que son el factor de expansión, porque el factor de expansión son los hogares a los que representa cada uno de estos encuestados, porque todos estos 89,000 son encuestados, hogares encuestados. Si los sumamos, recordemos que vamos a obtener el total de hogares en el país, que son como 35 o 36 millones. Vamos a verificar. Está 35,700,000. Entonces, esta es la población. Si la acumulamos, eh, nos va a ir dando la suma de los rectángulos, pero no acumulamos la población, sino que acumulamos al polígono completo. Y también podemos acumular los ingresos. Ahora, como es una encuesta, no nos sirve el ingreso individual, porque vamos a considerar las familias totales que obtuvieron el ingreso, pero no obtuvieron este ingreso, sino que obtuvieron este ingreso multiplicado por ese número de familias. Entonces a esto le llamamos ingreso expandido. Es el ingreso corriente expandido. Ahora, para generar algo similar a lo de la gráfica, a mí no me interesan los datos absolutos, sino el proporcional. Es decir, estas personas son de Aguascalientes, porque aquí está el 01 que es su estado. Por lo tanto, tengo que saber qué proporción de población es esta con respecto a Aguascalientes. Porque recordemos que en la gráfica, esto, no lo anotamos, pero quedamos que esto me da 1. Es decir, hay un cuadrado que, eh, que vale 1 de largo por 1 de alto. Y solo así puedo saber qué proporción de la, del área de 1, equivalente a 1 por lado por 1 de altura,
es lo que cubre la diferencia de lo que hay de la curva a la recta de distribución perfecta. Por lo tanto, tengo que, en mi tabla, estimar la proporción, es decir, tomar como uno el ingreso total del Estado y la población total del Estado. Para ello debo de dividir esta población por la población total del Estado y este ingreso entre el ingreso total del Estado. Para hacer eso, debo hacer una tabla dinámica en la que me permita calcular el ingreso total del Estado y la población total del Estado para cada Estado. Entonces pongo el Estado en filas, el ingreso expandido, no el ingreso eh, normal, y el factor de expansión, que aquí también lo puedo leer como hogares. Por lo tanto, me resulta esta tabla, abro una nueva página para pegarla especialmente como valores, y entonces ahora sí, aquí tengo estados, 32 estados, ingreso estatal y población de hogares estatales. Entonces más bien le pongo hogares para no confundir, hogares estatales. La suma de los hogares me debe dar los 35 millones, o 36 millones aproximadamente, del país. Ahí están 36 millones aproximadamente. Y este es el ingreso total del Estado. Bueno, ahí ya calculamos los ingresos de las familias. Aquí no estamos hablando de ingresos de, de las empresas. Para tener una idea intuitiva de esto y ver que estamos bien, el estado que más ingresos tiene es el Estado de México, de las familias, luego el Distrito Federal. Es razonable. Aquí está Jalisco, Nuevo León, entonces suena razonable. Si quisiéramos saber cuánto es lo que tiene de ingreso trimestral, nosotros lo dividimos por 3 para tenerlo mensual. En cada estado una familia, podemos hacerlo así. Y vemos eh, los ingresos más altos en Baja California, Ciudad de México y Monterrey. Los más bajos los tenemos en el estado 12, creo que es Guerrero, creo, y Chiapas. Bueno, pero esto es solo como un breviario. Ahora debo asociar este ingreso a cada uno de estos registros. Para hacerlo por facilidad, en realidad deberíamos de hacerlo de una forma más práctica para no repetir información, pero para que se entienda muy bien, lo vamos a hacer así. Entonces, buscamos, aquí nos conviene buscar B y voy a buscar el valor del estado dentro de la tabla, perdón, lo hice al revés, perdón. Eso lo tengo que hacer aquí. Buscar B de este estado. Quiero buscar este estado dentro de la tabla que hice eh, en su columna
2, es decir, lo que tiene de ingreso, y ya. Entonces me dice, este es Aguascalientes, tiene un ingreso de 27.000 millones. Vamos a ver si es cierto. Este es Aguascalientes y no tiene un ingreso de 27.000 millones. Ah, no, perdón, sí está bien. Es que leí 27 millones, pero no. Es 22.000 millones y 22.000 millones. Ajá. Y entonces lo copio con confianza siempre y cuando fije los rangos, porque este es un rango que no se ha de mover, y lo expando. Evidentemente aquí tenemos un uso no eficiente de los datos. Estamos repitiendo todo eso. Y aquí, por ejemplo, es el 3. Cambia de estado. Cada que cambia de estado, va a cambiar de ingreso. A mí, pero se me pasa, mis ojos no son tan rápidos. Por ejemplo, aquí cambia 15, me dice el estado 3 tiene 15.000 millones. El estado 3 tiene 15.000 millones. Entonces, bueno, es una forma segura de hacerlo. Y este es el ingreso total estatal. Ahora, necesito saber también la población total estatal y eso lo encuentro de la misma manera. Nada más que este lo voy a hacer con otro estilo. Lo voy a hacer con la función buscar en vez de buscar B para también ver cómo se pueden hacer las mismas cosas con distintas funciones. Entonces le digo que quiero buscar el estado en el que estoy ubicado. Me voy a la hoja donde tengo los totales. Le digo que este es mi vector de comparación, donde va a ir comparando si cada registro es o no es estado. Y mi vector de resultado, que es con el que me va a dar los valores equivalentes a ese estado. Entonces aquí me dice que son 392.000 hogares para Aguascalientes, que en efecto son así. Tengo que fijar también. Las dos funciones son muy bonitas, tienen algunas diferencias. No, no vamos a tratar porque es otro tema, pero ahí está. Y los confirmamos en medio. Por ejemplo, este es el estado 12 y tiene 957.000. Vamos a ver si es cierto. Estado 12 tiene 957.000. Y confirmamos con el último, Yucatán, 458.000. Yucatán, 458. Hay otras formas de verificación, pero ahorita es un ejercicio, lo dejamos así. En un proyecto tendrías que verificarlo de otra forma. Para no que no se haga tanto lío esta, esta cuestión de rapidez y eso, hay que copiarlo como valores, pero para no perder las fórmulas, podemos abrir una nueva página en el libro que se llame fórmulas o algo así, le pongo un espacio y copio la fórmula. Entonces ya cuando necesite la fórmula, la copio para no, sobre todo si alguien no tiene mucha experiencia en Excel, luego estar recordando las fórmulas es un lío. Ya cuando tenemos mucha práctica, pues ya nos da casi lo mismo copiarla que ejecutarla, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos todos los insumos necesarios para correr el Gini. Ahora sí saco los proporcionales. Saco la población, es decir, los hogares, es población de hogares. Proporcional. Le voy a poner PP. ¿Qué significa eso? Que es en este registro cuánta población hay, pero proporcional, para que cuando la sume den uno en cada estado. Entonces es esta entre la población del estado. Vamos a ver si es cierto. Voy a sumar todo
hasta donde acaba el uno. Y esa la voy a sumar. Y me tendría que dar 1. No, pues no va a dar 1, ¿verdad? Ah, qué tonto, claro que no va a dar 1, porque lo que estoy haciendo es dividiendo el ingreso, no la población. La población es C, no E. Entonces, le cambio aquí C. Esos errores son muy buenos para ver, para ir aprendiendo qué estamos haciendo, ¿no? Aquí, en teoría, sí debería eh, sumar 1. Vamos a ver si es cierto. Y ahí está, suma 1. Entonces ya tengo la población proporcional, no solo para Aguascalientes, sino para todo el país. Ya tengo, si lo pego, es muy artesanal en Excel, ya tengo la población proporcional de cada encuestado que representa ya de forma expandida, porque el factor de expansión es esta persona expandida, cuántos representa, sobre el total del estado. Y ahora puedo tener el ingreso expandido, es decir, de todas las personas que representa esta persona encuestada, proporcional. Y entonces lo que tengo es que dividir, ahora sí, el ingreso entre el ingreso total expandido. Perdón, el ingreso del Estado. No, perdón. Tengo que dividir el ingreso expandido, porque si no, nada más tomaría el de esta familia, que fue entrevistada. Y necesito de todos los que no entrevistaron, pero que ella representa, estadísticamente, ¿no? No electoralmente. Y bueno, aquí es una cifra muy pequeña, entonces le tengo que agregar eh, algunos ceros. Y también ya lo tengo para todo el país. Si yo repito lo mismo, si yo repito lo mismo, saco la suma de todos los que tienen 1 y me va a dar 1. Y así para cada estado. Entonces ya tengo los valores proporcionales y ya puedo aplicar la fórmula de Gini. Bueno, ya le cambié el nombre al archivo para si se va la luz no lo pierda. Ahora se llama Gini. Pueden hacer lo mismo. Ahora, queremos los valores de área de los rectángulos. ¿Esos cómo se obtienen? Pues tenemos la base ya, que es la población proporcional, pero para obtener el valor del rectángulo tenemos que acumularlo, porque el ingreso, la altura de los rectángulos se va acumulando. Entonces, al primero le ponemos en una columna que se llama ingreso expandido proporcional acumulado. El de abajo va a ser el de arriba más el de al lado, es decir, vamos a ir acumulando y lo bajamos ahorita para probar hasta Aguascalientes. Entonces lo copio en todo Aguascalientes. Bueno, ya lo copié porque si no me tienen que acompañar como 5 minutos hasta que baje, pero aquí está. Entonces al acumular el área, digo, el largo del ingreso es 1. Entonces ahora sí podemos generar el área. Le vamos a llamar, no es tan adecuado, pero le vamos a llamar Riemancitos, porque es como la forma en la que resolvía Riemann el cálculo de áreas mediante integración, en el límite, la suma de los rectángulos en una función, pues nos va a dar el área exacta. Entonces, bueno, haciendo un poco festejo de eso, le llamamos así. Y como obtenemos el área es multiplicando la base, que es la población hogar proporcional,
por la población, por el ingreso expandido proporcional, pero acumulado. Y entonces sí, ya nos da el, el área de cada rectángulo, que al principio no significa nada. Significa hasta que la sumamos. Entonces lo vamos a sumar. Aquí me fui hasta el fondo con el clásico fin flecha abajo. Me voy con el clásico fin flecha arriba y lo pego. Y ahora sí, la suma de estos rimancitos, perdón por llamarle así, pero se me hace cómodo, es de .308. Ahora regresemos a lo que nos regala la Wikipedia, que para mí es una maravilla. Mucha gente la critica porque es fácil, pero si ustedes se van abajo, trae toda la bibliografía. Entonces, eh, pues es fácil para quien lo quiera ver rápido, pero si alguien quiere profundizar, lo puede hacer. Entonces tenemos primero el valor A y el B. El B es el que nosotros tenemos, es el que calculamos. Este .3 es B. Y aquí ya lo relacioné así. Ahora el A es .5, como está aquí, menos el B, porque .5 es lo que vale la mitad de un cuadrado del lado 1. Y dijimos que es lado 1 y por eso hicimos las proporciones, ¿cierto? Entonces el A mide 19. Y con esto podemos calcular ya el índice, porque el índice es A entre A más B. Entonces hagamos A entre otra vez A, pero bueno, entre paréntesis, más B. Y ya tenemos .38, que ese sería el índice de, de Gini para Aguascalientes. Ahora, eh, ¿cómo hacerlo para todos? Mm, aquí hay un problema porque cuando yo cambie de estado, si yo continúo con esta fórmula de sumar el de arriba más el de al lado, pues ya va a estar haciendo cosas equivocadas. Entonces, yo le tengo que poner un condicional. Y aquí le tengo que decir, si, en el de abajo, perdón, si el, si el estado, es decir, este de 3, es todavía igual al estado del cálculo pasado, entonces hazlo. Y si no, reinicie. ¿Cómo reinicio? Pues poniendo el ingreso proporcional nuevo, así, ¿no? Entonces aquí, como es el mismo estado porque es 0,1, lo hace. Aquí tenemos puntos 0,050, también lo hace. Se van a mantener igual, ¿no? O sea, no cambia. Lo puedo copiar en todo. No cambia, sigue siendo 1. Pero ahora, cuando lo hago de nuevo, en el de abajo, porque ya es el estado 2, ahora sí cambia. Entonces lo puedo hacer para todo el país. Y cada que cambie el estado, vamos a ver un 1. Vamos a ver si es cierto. A ver, cuando cambia de 3 a 4, me cambio de 3 a 4, o sea, de Campeche a... Ay, el estado 4 no me acuerdo cuál. Aquí está, ¿no? Es... Cambia de estado. El último del estado es 1 y vuelve a reiniciar. Y así están todos. Ahora sí, puedo calcular todos los pequeños, como yo les estoy llamando,
malamente rimancitos para todo el, el país. Y ahora sí, ¿cómo calculo para todos los estados la B componente del índice de Gini? Pues muy fácil. Selecciono todo en una tabla dinámica y lo que hago es simplemente decir, voy a poner el estado en las filas y voy a sumar los rimancitos. Y cada estado me dio una diferente suma y lo demás es una constante, por lo tanto no depende del estado. Lo voy a copiar, pegar con pegado especial valores y ya tenemos que esta es la B. Entonces, del componente de la fórmula de Gini, este es el estado, esta es la B, necesito la A, pero quedamos que la A se calcula con punto 5 menos B. Entonces, calculo punto 5 menos la B que tengo al lado. No, perdón, hice algo mal. 0.5 menos la B que tengo al lado. Punto 19, que es lo que nos había dado antes, para Aguascalientes, que es el primero. Y ya teniendo la A y la B, calculo, perdón, A entre A más B. Y calculo A entre paréntesis A más B, y ese es el índice, digo, el índice de Gini. Y nos dice qué tan inequitativo es una población en cuanto a ingreso. Aquí vemos quién es el más inequitativo, pues el que tenga un índice de Gini eh, más alto, porque más alto significa que, que la A va a ser casi el área de la más B. Entonces va a ser, la B va a tener un valor muy bajo y eso va a significar un índice Gini muy alto. Aquí nos dan algunos países, por ejemplo, bueno, México tiene entre 45 y 50 de índice de Gini. Aquí países muy equitativos como los nórdicos tienen inferiores de 25, ya es un gran desarrollo social. Y países muy segregacionistas como Sudáfrica tienen mayores de 60. Brasil es un país terrible, ¿no? En eso. Creo que este es el Congo belga. Y bueno, es un indicador muy bueno para medir la distribución de la riqueza y que también nos sirve para, para otras cosas, ¿no? Pero aquí ya lo calculamos.